Saludos chicos, en esta ocasión vamos a hablar de este concepto, es la aceleración. Vamos a dar precisamente la definición, cuáles son sus unidades y cómo vamos a manejar las fórmulas. Entonces, para esto, pues vamos a comenzar con nuestra presentación. Y pues bueno, la primera parte habla acerca precisamente de la definición, cómo conceptualizamos esta parte de lo que es la aceleración. Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que la aceleración es la comparación que se realiza entre un cambio en la velocidad y cierto tiempo que ha transcurrido. Entonces, haciendo el análisis, nosotros podemos decir, por ejemplo, que en este caso, la aceleración pues representa cierto cambio que hay en la velocidad. A ese cambio tradicionalmente pues lo representamos con un símbolo delta acompañado de la letra, en este caso, que representa la velocidad. Y por otra parte, comparamos también esta medida con respecto a la variación en el tiempo. ¿Cómo se determina esa variación? Bueno, pues en realidad es determinar una velocidad final que se ha medido para cierto objeto o para cierto móvil y se le calcula la diferencia con la velocidad inicial. Es decir, desde el momento en el que nosotros empezamos a contabilizar el tiempo hasta donde se detiene. Entonces tenemos ahí una velocidad inicial y una velocidad final. Estas dos magnitudes vectoriales se restan y nos dan precisamente lo que conocemos como la variación en la velocidad. Por otra parte, cuando nosotros hacemos referencia a el concepto del tiempo, pues también estamos pensando en la última medida que se realiza menos la medida inicial. Y esta sería una forma en la que nosotros podríamos calcular precisamente este nuevo concepto de aceleración. Ahora, siendo un poquito más concretos, si nosotros a este incremento en o esta variación en la velocidad la llamamos simplemente V, si la nombramos así de forma más general, y a la variación en el tiempo lo nombramos simplemente T, entonces podríamos tener que nuestra aceleración se puede simplificar como A igual al cociente entre la velocidad y el tiempo. Entonces podríamos tener este concepto ya un poquito más concreto dentro de los elementos que hasta el momento hemos manejado. Ahora, ya tenemos el concepto, pero ¿cuáles van a ser las unidades que estaremos utilizando para poder medir esta nueva cantidad vectorial que acabamos de definir? Bueno, las unidades de aceleración pues van a resultar del cociente que se realice entre las unidades de velocidad, que son los metros por segundo, y las unidades de lo que es el tiempo. En este caso, estamos considerando nosotros las unidades a partir de lo que define el sistema internacional. Por ejemplo, en el caso de la velocidad, serían los metros por segundo, y en el caso del tiempo, serían los segundos. Todo esto se mide con respecto al sistema internacional de unidades. Vale la pena mencionar que en la vida cotidiana, pues es más común escuchar la velocidad medida en kilómetros por hora. ¿Qué tendríamos que revisar entonces? Pues que nuestro tiempo, cuando se desee calcular la aceleración, tenga también las mismas unidades que están involucradas en la velocidad del objeto. Y bueno, pues haciendo este proceso de división de unidades, nosotros obtendríamos, por ejemplo, que aquí los segundos pues tienen como denominador al 1 y al momento de realizar nuestro proceso de división tendríamos algo como lo siguiente. Los metros se multiplicarían por la constante 1 y nos arrojarían precisamente metros, y los segundos se multiplicarían por los segundos, aplicando aquí la propiedad de
división para un caso fraccionario. Entonces, S por S me daría segundos al cuadrado, que es el denominador de estas unidades de aceleración. Concluimos que la aceleración se va a medir dentro del sistema internacional en metros sobre segundo al cuadrado, es decir, una unidad de distancia entre una de tiempo elevada al cuadrado. Esa sería la parte con respecto a las unidades. Finalmente, como ya establecimos una fórmula para calcular la aceleración, pues vamos a presentar los diferentes escenarios que podríamos encontrar. La primera es la fórmula que nos va a servir para calcular directamente el valor de la aceleración. Fue la que establecimos durante la diapositiva en la que presentamos el concepto. Entonces, si tú necesitas calcular la aceleración, lo que debes tener como dato es la velocidad a la que se movió el objeto y el tiempo que le tomó realizar ese cambio de velocidad. Si por otra parte tú deseas determinar la magnitud del tiempo, entonces los datos que necesitas van a ser la velocidad y la aceleración. Vas a dividir en el siguiente orden: velocidad entre aceleración. Y el resultado que obtengas va a arrojar la cantidad de tiempo en la que se estuvo moviendo este objeto. Y finalmente, si lo que tú deseas saber es la magnitud de la velocidad, los datos que requieres son la aceleración que tuvo el objeto y el tiempo durante el cual se estuvo moviendo. En ese caso, haces una multiplicación con estas dos cantidades y obtienes la velocidad que deseas. Una última observación con respecto a la parte de aceleración. Puede darse la situación en que tú tengas un valor de aceleración positivo y esto significaría que la velocidad fue incrementando conforme el tiempo transcurría, o también pudiera darse el caso en el que tú tengas una aceleración negativa y este tipo de situaciones se presenta cuando el objeto va disminuyendo su velocidad. Entonces, imagínate cuando tú vas pues conduciendo o vas en el transporte público y se marca el alto. Tú ibas viajando a cierta velocidad, reduces esa velocidad hasta detenerte y entonces hay ahí un proceso de desaceleración. Algebraicamente, eso lo representaríamos con un signo negativo en nuestros resultados. Y bueno, pues recomendamos que registres los datos que consideres más importantes para esta actividad y que puedas utilizar estos valores ahora para resolver los problemas que a continuación se te van a indicar. Con esto concluimos el video. Nos vemos la próxima.